Miscelánea en Contextos. El contador público librado Octavio García Aymerich, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna y de la Comisión Fiscal de Coparmex. Octavio, muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días a todos ahí en el estudio, a los radioescuchas. Y el día de hoy, Juan, continuamos con el tema de actualidad, que es el relativo a la declaración anual de las personas físicas. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos puntos que debemos nosotros de considerar en la presentación de esta declaración anual que la mayoría de las personas físicas que obtenemos un ingreso, esté grabado o no, debe de presentar. La fecha de presentación es a más tardar en este mes de abril. De hecho, la ley contempla como mes de presentación el de abril, no da otra posibilidad. ¿Cuáles son los ingresos que debemos nosotros de incluir? Por ejemplo, los salarios. Los salarios en el caso de que los ingresos en el año de calendario hubieran rebasado la cantidad de 400,000 pesos, o que se hubiera prestado servicios a más de un patrón, o que siendo asalariado obtenga ingresos de otros capítulos, por otros conceptos, como por ejemplo pudiera ser intereses, aunque dentro de todas las reglas generales normalmente hay excepciones. Nos referimos nada más a la regla general. Nos preguntan, en el caso de un asalariado que hubiera iniciado a prestar su servicio, ya iniciado el año, por ejemplo en el mes de marzo del 2015, ¿está obligado a presentar su declaración anual? No está obligado. Sin embargo, en la mayoría de los casos le convendría el presentar la declaración. ¿Por qué? Porque a él le retuvieron nada más, si entró en marzo, durante 10 meses del ejercicio, y le estuvieron aplicando una tarifa mensual o semanal, decenal, etcétera, pero al calcular el impuesto anual va a aplicar la tarifa de 12 meses, una tarifa anual, y él obtuvo en enero pues 0 de ingresos, en febrero 0 de ingresos, y al aplicar entonces una tarifa anual a ingresos de 10 meses, seguramente le va a resultar un saldo a favor. Entonces hay que considerarlo, la conveniencia de presentarlo. También quienes realicen actividades empresariales. Octavio, discúlpame. Sí, Juan. ¿Quiénes entran en ese supuesto de los 10 meses y que sí es conveniente que presenten? Sí, el ejemplo que poníamos, Juan, porque nos hacían una pregunta, es una persona que entró a trabajar el día 16 de marzo del 2015 y nos pregunta si le conviene o no presentar su declaración anual y si está obligado también a hacerlo. La respuesta es: no está obligado a hacerlo si obtuvo ingresos nada más de un patrón, pero seguramente le va a resultar un saldo a favor porque va a aplicar una tarifa anual a ingresos que tuvo nada más en parte del año. Y le van a devolver enero y febrero. Podríamos decirlo o resumirlo de esa manera, que el equivalente a 2 meses de impuestos. ¿Y si se lo devuelven? Digo, sí, por los problemas que están teniendo los empresarios para que le regresen el IVA. Sí, pero fíjate que nos estamos encontrando que los casos de devoluciones pequeñas, Juan, de 30,000 pesos hacia abajo, en la mayoría de los casos se está otorgando la devolución en pocos días, y esto se da también en el caso de los asalariados. De hecho, ya llegó la primera remesa de devoluciones para quienes presentaron sus solicitudes o su declaración en los primeros días del mes de abril. Ya cuando son saldos mayores es cuando existe una problemática en algunos casos. Bien. También tenemos la obligación de incluir, Juan, en la declaración anual pues los ingresos por arrendamiento de inmuebles, los ingresos por enajenación de bienes. Cuando una persona física vende un bien en forma esporádica,
no se dedica a la compraventa de esos bienes, sino es un bien que tenía ahí en forma patrimonial, lo vende, es normalmente operación celebrada ante el notario corredor público. En ese caso, ese ingreso se debe de incluir en la declaración anual. Antes existía la creencia de que si el notario me retenía el impuesto, yo ya no estaba obligado a declararlo. Eso no es correcto. Inclusive tratándose de la enajenación de casa-habitación, de la casa-habitación, por ejemplo, del contribuyente, esta la tiene que incluir en su declaración anual, seguramente porque la ley señala que deberás de incluir en la declaración anual cualquier tipo de ingresos, incluyendo los exentos, cuando en su conjunto hubieran rebasado los 500,000 pesos. Entonces, si estamos hablando de la venta de una casa-habitación, sumada a los demás ingresos, seguramente rebasará los 500,000 pesos, entonces hay que incluirla. Tenemos también lo que son los intereses. Existe la obligación para quienes obtengan ingresos por intereses de presentar declaración anual cuando los intereses reales, esto es el interés nominal menos la inflación, superen los 100,000 pesos, se está obligado a presentar declaración, o cuando adicionalmente a los ingresos por intereses se obtuviera otro tipo de ingresos, también estamos obligados a incluirlos en la declaración. Hay una... ¿Sí? vas a continuar porque hay una pregunta de la audiencia. Sí, adelante. Roberto dice, soy médico pensionado del seguro y no saco los 400,000 pesos al año. Mi pregunta es si de todas formas tengo que hacer declaración, no tengo otro ingreso. No, no estaría obligado. Es oportuno aprovechar la pregunta que nos hacen para decir que los pensionados, en la medida que sus ingresos rebasen 400,000 pesos en el año, sí estarían obligados a presentar su declaración del ejercicio, pero en el caso particular que nos preguntan, no estaría obligado. Por otra parte, Juan, también estamos obligados a incluir en la declaración anual lo que son los premios, donativos y préstamos, cuando en lo individual o en su conjunto hubieran rebasado los 600,000 pesos en el año. La ley no distingue en el caso de préstamos de qué tipo de préstamos estamos nosotros hablando. Si usted tiene un préstamo, por ejemplo, de esos revolventes, donde le prestan 100,000, luego los paga, luego les vuelven a prestar 100,000 y así durante todo el año, pues seguramente la suma de esos préstamos pues va a rebasar los 600,000 pesos. Es obligación incluirlo como dato informativo en la declaración anual. No quiere decir que vaya a pagar impuestos el monto de los préstamos recibidos, pero si no se informan, entonces sí se tiene el problema de que la autoridad, de acuerdo con la ley, podrá considerarlos como un ingreso omitido. Hay que tener mucho cuidado. Préstamos, donativos y premios que en lo individual o en su conjunto rebasen los 600,000 pesos, estamos obligados a incluirlos en la declaración anual. Asimismo, Juan, lo que son los dividendos o utilidades distribuidos de personas morales, tenemos la obligación de sumarlos a los demás ingresos y en su caso pagar el impuesto correspondiente. Nos encontramos en la práctica con que la mayoría de las personas que obtienen dividendos ya en la declaración anual les resulta un impuesto a cargo. ¿Por qué? Porque se suman los dividendos a los demás ingresos, se tiene el derecho de acreditar, de restar el impuesto del 30% que ya pagó la persona moral en sus utilidades, pero la tarifa con la cual paga una persona física puede llegar hasta el 35%, es la tasa máxima. Por lo tanto, se podría originar un pago adicional hasta de un 5% por la situación que estamos nosotros comentando. Y finalmente, Juan, lo que son los otros ingresos. Recordar a los radioescuchas que todo aumento en el patrimonio de una persona
es un ingreso. Ya tendremos que analizar, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, si se trata de un ingreso gravado, si se trata de un ingreso parcialmente o totalmente exento, pero todo aumento en el patrimonio en principio es un ingreso. Entonces es importante considerarlo, porque luego hay algunos comentarios en el sentido de que ciertos conceptos, al no estar señalados en la ley como ingreso, no son un ingreso gravado, y ya la Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido que yo comentaba, que todo aumento en el patrimonio del contribuyente es un ingreso, y si la ley del impuesto sobre la renta no lo señala como no objeto de la ley o exento, será sujeto, por lo tanto, al pago del impuesto sobre la renta, Juan. Octavio, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela Pámanes. Octavio, déjame preguntarte, es una inquietud de Radio Escucha. ¿Aportaciones extraordinarias de cuentas individuales también puedes incluirlos en la declaración? Sí, dentro de lo que son las denominadas deducciones personales, se enumera una de ellas, la de las aportaciones adicionales que se hacen al SAR por parte de los trabajadores. Existen reglas al respecto, pero la respuesta en concreto es sí, la ley contempla ese tipo de deducciones personales. Okay. También otra cuestión es este correo electrónico que ha estado circulando, me llegó a mí y algunas otras personas también me lo han comentado. Es un correo que trae el membrete de la Secretaría de Hacienda, el sello de los Estados Unidos mexicanos y el logotipo de la del Servicio de Administración Tributaria, bajo el título Último aviso, problemas con su situación fiscal, donde dice: estimado contribuyente, el SAT se ha percatado que en diversos despachos alrededor del país usted ha propuesto esquemas para evadir el pago de impuestos. Hemos detectado anomalías en su situación fiscal. Para evitar una sanción en contra, con unas faltas de ortografía y de puntuación, dice: le recomendamos regularizar esta situación de inmediato. A continuación, adjuntamos un documento detallado para su situación fiscal actual, y luego viene un link que dice descargar documento. ¿Cuál es la recomendación en este caso, Octavio? No hay que abrir ese tipo de documentos, no hay que hacerles caso. Puede ser, o seguramente es un correo apócrifo, donde luego lo que se trata es de obtener datos en cuanto a nuestra identidad para luego dar un mal uso de ellos. Las notificaciones que les haga Hacienda serán por su buzón tributario, y el SAT no lo hace de la manera que tú estás comentando. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de correos y no les hagamos caso ni abramos. No hay que abrir tampoco el documento anexo. Correcto. Armando también se comunica, dice: ¿hasta qué tiempo las empresas que se acaban de crear pueden empezar a dar utilidades a sus trabajadores? Bueno, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, existen ciertos lineamientos dependiendo del tipo de industria, si es la industria extractiva, etcétera, pero lo normal es que se esté exento del pago del PTU nada más por un año. Correcto. Ahora, otra inquietud es también si las personas que están recibiendo su pago por medio de nómina y tienen gastos médicos, tienen necesidad de hacer alguna declaración o solicitar la devolución de esos gastos médicos. Bueno, es opcional. En el caso de un asalariado que tenga ingresos nada más de un solo patrón y que no rebasen sus ingresos anuales 400,000 pesos, el presentar su declaración anual es opcional. Si tiene gastos médicos que puedan ayudarle a disminuir obviamente el impuesto calculado en términos anuales, le va a resultar un saldo a favor. Bastará con que presente su declaración, señale ahí devolución automática, y si los comprobantes sobre los cuales están parando en sus deducciones personales son correctos, recordando que las deducciones personales, la mayoría de ellas se deben de haber pagado con el sistema financiero, tarjeta de crédito, cheque, tarjeta de débito, etcétera, para efectos de que puedan ser considerados como una deducción. Entonces la respuesta es: puede presentar su declaración anual, aproveche sus deducciones personales
y seguramente obtendrá un saldo a favor. Muy bien, Octavio, ¿algún punto de contacto? Estamos a sus órdenes con mucho gusto en el teléfono 712-6071 o en el correo electrónico loga63@prodigy.net.mx. Que tengan muy bonita semana. Igualmente para ti, Octavio.